canal, yo soy Lula. En el día de hoy vamos a estar haciendo un estudio bíblico versus lectura bíblica. Antes de empezar con el video del día de hoy, no olvides suscribirte acá abajo, picar la campanita, sabes muy bien, de seguirme en Instagram. Vamos a empezar con el video del día de hoy. Rueda cámara. Bueno, para este videito me hice té. Miren esta jarrita de té, la compré en Ikea el día de ayer que fui. Ay, me estoy quemando. Pero miren qué monada, qué bonito está. Así que vamos a ponernos un poco de té. Esta tacita es para capuchino, pero no tengo unas tacitas así pequeñitas para el té, así que vamos a tomarnos. Delicious, delicious, está riquísimo. Como les decía, vamos a estar haciendo un estudio bíblico versus una lectura bíblica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un estudio bíblico versus una lectura bíblica? Vamos a empezar con el más corto y el más sencillo, que es la lectura bíblica. Tengo aquí mi Biblia. La lectura bíblica simplemente es una porción de la palabra. Esto sea un versículo, sea un capítulo, 1 o 2. Eso es una lectura corta. A veces lo hacemos al levantarnos, después de la oración matutina, para entregar el día al Señor, o lo hacemos antes de acostarnos, leemos una porción de la Biblia, por ejemplo el Salmo 50 o 51. La leemos para tener ese alimento, ese pan que el Señor nos provee cada día. También lo puedes ir oyendo en la aplicación de la Biblia, en el camino, lo estás oyendo en tu carro, o es una lectura que tú lees mientras tú estás almorzando al mediodía, o tu descanso, tu pausa de la mañana o de la tarde, y abres tu porción bíblica y vas leyendo. Esto también puede ser también que tú te estás aprendiendo un versículo y lo estás repitiendo y repitiendo y repitiendo. La lectura bíblica no es por mucho tiempo, como vuelvo y repito, es algo corto, es un devocional. Ahí está. La lectura bíblica es un devocional que va acompañado con una oración corta, porque la lectura y la oración van mano a mano. Esto tampoco te estoy diciendo que ores una hora, porque es para la porción de la Biblia, o sea, tu porción diaria. Esto es que tal vez tú te levantas, al levantarte, tú oras, le das gracias al Señor por el día, por las bendiciones que el Señor tiene provisto para ti, y sobre todo dándole gloria a Dios, porque Él se la merece toda la honra y toda la gloria, y la acompañas con tu porción bíblica. Yo en este caso, mi porción bíblica, estoy en el libro de Lucas, porque ya voy por tercera vez leyendo los evangelios, pero es mi porción bíblica, mi lectura bíblica. Esto no es mi estudio, sino que leo, y cuando tengo tiempo, pues tal vez voy a Salmos, tal vez voy a Primera de Reyes. Son lecturas, pero también no es solo del modo de leer y leer, está que retengamos la esencia de la palabra que el Señor nos sale a nuestras vidas. Esa es la lectura bíblica, es algo pequeño, algo corto, que lo vas a hacer en un tiempo que tú le dediques al Señor. Esto tiene que ser todos los días, porque nosotros comemos, nos alimentamos, tomamos agua, descansamos todos los días. Recuerden que la palabra es nuestro pan diario. Si tú no lees ni tan siquiera un versículo, ¿cómo te vas a alimentar? Por eso le digo, no es un estudio que se va a prolongar, pero es tu porción bíblica. Y si tú lees una en la mañana, en tu pausa en el trabajo, en la noche antes de acostarte, lo estás oyendo también en el carro, en lugar de estar oyendo la radio, pues puedes poner la Biblia que te la va leyendo, o videos de YouTube que van narrando la Biblia. Voy a dejar, si encuentro videos, hay videos de narradores que leen la Biblia, lo voy a dejar aquí entrelazado para que también eso se convierta en nuestra porción bíblica. Pero es algo corto, no es algo largo, y bueno, ¿qué les puedo decir? Es tu pan de cada día. O sea, no vamos a un banquete todos los días, pero sí comemos todos los días nuestra ración de alimento diario y 3 veces al día. Y los que meriendan y aún más, pues tiene que ser lo mismo con la lectura. Ahora pasemos a lo que es estudio bíblico. Para eso me tomo otra tacita de té.
estudio bíblico es un momento dedicado al estudio. Esto es mínimo 1 hora. Y para esto tienes que dedicarle ese tiempo donde nadie te moleste, donde tú sabes que ya descansaste de todo lo que tienes en el día, de toda esa faena, y tú te vas a concentrar a estudiar la palabra. En mi caso, yo estudio las noches porque ya no tengo nadie que me moleste. Y eso más o menos son como las 11 de la noche, en la cual yo me puedo sentar de 11 a 1 de la mañana, yo estoy estudiando. Antes de empezar del estudio bíblico, tiene que ir acompañado de una oración. Y esta no es una oración de 5 minutos. Para el estudio bíblico es mínimo, lo digo así, mínimo, porque el Señor Jesucristo nos lo dio de ejemplo, orar 1 hora. Ustedes me van a decir en qué me baso yo. Yo me baso en Marcos capítulo 14, versículo 37, que dice: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo me baso en Marcos. Bueno, el Señor Jesucristo nos los dejó de base estar orando, orar sin cesar, porque sujetamos la carne. Es obvio que nosotros, en mi caso, en la noche yo me quiero ir a dormir y descansar, pero yo sé que yo necesito escudriñar las Escrituras, porque en ella me parece que tengo la vida eterna. Escudriñarla, empaparnos de la palabra. Pero este estudio, como digo, tiene que ir junto a la mano con tu oración mínimo de 1 hora. Interceder, orar, reprender, clamar, para que podamos estar en conexión con el Espíritu de Dios. Y porque el Espíritu de Dios nos revela toda luz y verdad. Porque la palabra, si eso no va llevado con una oración, nosotros mismos, no es que la palabra confunde, nuestro criterio, nuestro pensamiento nos puede confundir. Y siempre hay que pedir en la oración el discernimiento, pedir que el Espíritu Santo nos enseñe. En muchas ocasiones yo les he dicho a ustedes, para los consejos cristianos, de tener a la mano un diccionario bíblico. Ese ya está viejito, es del 2010. Ese diccionario bíblico pues ya está viejo. Si no lo tienes, chulis, Google. Google es tu aliado. Está biblioteca, todo lo voy a dejar aquí enlazado para que ustedes lo vayan a buscar. Tienen todo lo que yo tengo en ese diccionario ahí. Tener diferentes Biblias, sea la Biblia católica, que la habla más cruda y más fuerte, tener la antigua versión. En mi caso tengo la Bible Summer en francés y la Biblia Louis II en francés. Tengo la King James en inglés, tengo New International Version en inglés, tengo en español la versión castellano, tengo la versión española. ¿Por qué? Para entender a veces un capítulo no lo entendemos, y en diferentes versiones, en diferentes lenguas lo podemos entender. En el caso mío, que hablo 3 lenguas, los tengo en 3 idiomas. Tal vez en tu caso tú hables más de 3 lenguas o hables solo una, pues diferentes versiones. Ahora bien, cuando tú vas a estudiar, después de tu oración, tú tienes que dedicarle no 5 minutos, no 15, no. Esto es realmente un tiempo para el estudio bíblico. Esto es aparte de la lectura. Si tú no consideras que puedes estudiar la Biblia todos los días, pues tómate un día en específico que sea, ejemplo, miércoles a las 3 de la tarde. Yo no respondo celulares, pongo todo en vibración, apago todo y me concentro en esto. Puedes poner, si no tienes chimenea, puedes poner un canal de chimenea para concentrarte, o canales instrumentales de música cristiana para poderte concentrar en la palabra. El estudio bíblico es mínimo 1 hora. Con eso del diccionario bíblico, tienes que tener a la mano el diccionario de la lengua española. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos,
Pues es que es el pastor que me lo está queriendo decir. Si tú te vas a la lengua española, está en el diccionario. Entonces ahí no hay excusa que nosotros digamos, no, pues es que fue la interpretación del pastor y pues yo la interpreto de esta manera. Y ojo, mucho cuidado con esto, mucho cuidado que ustedes digan, pues es que es como la interpreten. No, la Biblia se interpreta de una sola manera porque el Espíritu Santo es uno, no hay miles, hay un Espíritu Santo. Y esta persona, la tercera persona de la Trinidad, va a dar la misma esencia a todos, no va a ir repartiendo diferentes mensajes. Porque el Espíritu Santo no confunde a nadie. El Espíritu Santo aclara la palabra y nos lleva a la verdad. Cuando nosotros vamos a leer, por ejemplo, voy a dar el ejemplo. Yo estoy otra vez en Josué. Voy a dar un ejemplo. Estoy en el capítulo 1. Yo me estoy deteniendo en todo hasta fui a imprimir el mapa de lo que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel. A ver, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar de donde se pone el sol, será vuestro territorio. Tengo un mapa aquí que me hace referente al versículo 4. Voy aquí, lo veo, pero es que me quedo en un capítulo o tal vez me quedo en un versículo. Por ejemplo, ¿quiénes eran los heteos? Pues tengo que regresar hasta Génesis y ver de dónde venían los heteos, cuál era su cultura, a qué dioses veneraban. En el caso de los heteos eran que creen en diferentes dioses. Entonces, eso me saco las esencias. ¿Por qué el Señor le dijo, esfuérzate y sé muy valiente? ¿A quién se lo dijo? A Josué. ¿Cómo se llama Josué? Antes que Moisés le pusiera nombre, ¿cuál era el nombre de Josué? Se los voy a decir, Oseas. ¿Por qué le dicen Josué, hijo de Nun? ¿Quién era Nun? A buscar todo eso. ¿Por qué? Porque estamos escudriñando. Y la manera, cuando uno escudriña la palabra, no hay manera que un pastor equivocado, errado en la palabra o disfrazado de oveja siendo lobo, venga y nos engañe. Por eso, la lectura bíblica y el estudio van a la mano a mano. La oración con la palabra va mano a mano. Y vamos a ponerle algo más, el ayuno con esto va mano a mano. Vamos a sumarle el retiro con Dios, va mano a mano con eso. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que introducen tantas costumbres que bíblicamente no está. Bíblicamente no está. No están. Y muchas veces nosotros somos partícipes de cosas que no está en la Biblia. Voy a dar un ejemplo de que me digan, yo tengo que ir a escribir en un papel mis pecados. ¿Por qué? ¿Por qué si Cristo ya me los perdonó en la cruz del Calvario, siendo Él la expiación, siendo Él el Cordero perfecto de Dios, sin mancha, sin arruga, vino y hizo el sacrificio? ¿Por qué yo voy a venir a escribir todo lo que yo hice, a recordar mi pasado, cuando Dios ya lo echó en lo profundo de la mar? Eso se llama espiritismo. Eso se llama regresar al pasado, cuando Dios nos ha dicho, no hagas memoria de lo pasado. Ya fue sepultado bajo el bautismo y fue quitado, sepultado mi viejo hombre en el bautismo y quitado en el momento que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, y al momento que yo lo recibo, mis pecados son perdonados. Y pecados generacionales, una vez que uno acepta a Jesucristo, todo se va. Todo se va. Por eso le digo que el escudriñar, el estudio de la palabra no puede ser 5 minutos, porque entonces usted no ha aprendido nada. Ahí también nosotros en el estudio tenemos que ver el tiempo de los verbos. Tenemos que ver si el versículo es histórico, si es simbólico, si es figurativo, si es literal, si es un versículo poético, a qué ese versículo hace referencia. Está hablando de Jesucristo, está hablando del Padre, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Si ese versículo representa una deidad demoníaca, por ejemplo, el príncipe de Persia, hablando de un imperio de Persia, pero también nos está hablando
de una jerarquía demoníaca que se mueve en los aires, es algo territorial. Entonces todo eso tenemos que ver, y obviamente que cuando uno es nuevo en el Evangelio, uno va dando pasitos. Pero el estudio bíblico es tan crucial que cada cristiano, ya con tiempo en el Evangelio, ya después de un año, tiene que empezar a tener estudios bíblicos. Obviamente que el pastor también va formando a los nuevos en la iglesia. Es importante darles un discipulado, pero tú también tienes que buscar tu estudio bíblico. Si tú no tienes a alguien, acércate a un hermano que tiene tiempo y tiene conocimiento de la palabra, siempre y cuando el pastor te lo indique, que esa persona te pueda enseñar, porque a veces los pastores no se dan abasto también, y los pastores delegan siervos y hermanos que son capacitados para enseñar a otros. Entonces, el estudio es más llevar a fondo la palabra, mirar los verbos, mirar los tiempos, a quién se le habló, si fue solo al pueblo de Israel, si fue en qué momento se desarrolló eso, antes de Cristo, qué fue lo que pasó antes. ¡Ay! Me asustó, yo estaba bien concentrada dando esta explicación. Como vuelvo y le repito, para encontrar eso tuve que buscar esto y saber cuál era la ubicación, porque a veces uno dice el gran mar. ¿Cuál gran mar? ¿Cuál gran mar? Y nos vamos al mapa. ¡Oh! El gran mar Mediterráneo. Todo eso nos vamos a enfocarnos de versículo en versículo. No crea que un capítulo uno lo va a escudriñar un capítulo y ya estuvo. El primer libro de Josué tiene 17 versículos, pero estoy todavía en el primer capítulo. ¿Por qué? Porque tengo que ver, ¿por qué Josué le dijo a las rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés? ¿Por qué le dijo eso? Tengo que regresar cuando ellos hicieron un acuerdo con Moisés. Poner el versículo referente a eso, recordarme cuál fue el acuerdo que hubo, cuál fue lo que ellos le dijeron que iban a hacer hasta sus hermanos, pero ellos se quedaron del otro lado. O sea, todo eso es a profundizarse, escudriñar la palabra. Ese es el estudio. Y en el estudio se nos quedan más los versículos. En saber, espérate tantito, es que fue en el libro de Jueces, en este capítulo, en este versículo que se dijo eso. Recordar quién fue el primer juez de Israel. Pues en el libro de los jueces lo encontramos, que fue Otoniel. Entonces, todas esas cosas, cuando nos vamos a escudriñar, a estudiar la palabra, lo encontramos. Pero, ¿en qué? En el estudio. Entonces, la lectura bíblica versus el estudio bíblico es muy diferente. En el estudio bíblico también pueda entrar lo que son las guías dominicales de la editorial Vida. Son muy buenas, pero si ustedes tienen de otras, úsenlo. Siempre y cuando usted tome más. Yo le diría, entre la oración y el estudio bíblico son 3 horas. 3 horas, y yo les garantizo que ni en 2 horas para la palabra usted me va a decir a mí, no, es que tengo que ponerle más tiempo porque siento que no he aprendido nada. Y así es. Uno le dedica tiempo y a veces yo he pasado hasta 5 horas en un capítulo y siento que todavía no le di el tiempo suficiente para poderme empapar de esa palabra. Si eso te ha ayudado a ti a entender cuál es la diferencia entre las dos, regálame manita arriba a este video y coméntame aquí en la parte de abajo. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides suscribirte acá abajo, picar la campanita, comenta, dale like a mi video y nos vemos aquí en un próximo video. Bye.